la consecuencia de la negligencia, la desatención y la simulación. El incendio, dice Amnistía Internacional, es consecuencia de políticas inhumanas que sistemática y estructuralmente violan derechos humanos. ¿Qué tiene que pasar para que cambien la política? Lo que está pasando es una sistemática violación a los migrantes. 40 personas y los traen un tour. Si encabezan la indignación, pónganse a la altura de la tragedia y dejen de minimizar los hechos. ¿Qué tiene que pasar para que las cosas cambien? Porque no ha habido un solo gobierno, ya lo decía al inicio, que tenga una política exitosa en materia migratoria. Alguien que pueda alzar la voz y diga, oigan, en este gobierno, no ha habido una sola. Gracias, senador, por estar con nosotros. Gracias. El senador de este grupo plural, Emilio Álvarez y Casa, y además conocedor de todos estos temas. ¿Qué tiene que pasar? Esa es la pregunta que literalmente me salió del fondo del estómago y el corazón, ¿no? Porque si bien el tema de la migración es un tema que nos ha cruzado, no tengo duda, Sofía, que estamos en el peor momento. Y eso tiene dos fenómenos. Uno de fuera, digamos las crisis en otros países, global, la pandemia, la pobreza, y otro dentro. La política migratoria en México está fundada esencialmente en una gran simulación. Dijo unas 300 organizaciones de la sociedad civil, dijo Amnistía Interna, bueno, estas organizaciones lo que dijeron es la política migratoria de México mata. Y yo le agrego, y viola derechos humanos estructuralmente. Amnistía Internacional dice lo que pasó en Ciudad Juárez es producto de una política migratoria criminal. Punto. Así, punto. Porque mira, no fueron solo los guardias que no abrieron la puerta, no solo fue el fuego, es el infierno que viven los migrantes en este país. Los persiguen, los roban, los torturan, les extorsionan, separan a las familias, esperan meses en Chiapas o en otros puntos del país para tener trámites. Incluso los detienen a pesar de tener cualquier documento migratorio. Incluso hemos recibido denuncias de que una vez que tienen los trámites, la Guardia Nacional se los rompe u otros servidores públicos. A las mujeres las violan, las vejan, separan familias. Es una tragedia en todo el orden y ahora esto de Juárez. Y lo que tenemos es que el presidente responsabiliza a las víctimas, lo que tenemos es que minimizan, fíjate. Ayer nos decían criminalizan la migración. Es así, los tratan como delincuentes, los bajan de camiones, los sacan de hoteles, los quitan de las plazas. Recibimos 330,000 al mes de Estados Unidos, no tienen ni dónde comer ni ir al baño. Hablan de justicia en el Senado y ni siquiera aceptan la comparecencia del secretario de Gobernación y del canciller, ni siquiera de qué clase de simulación estamos hablando, pero en realidad es un profundo sufrimiento. Y mira, no es que no lo supieran, se les dijo. Yo estuve en Tapachula hace unos meses, les dije las condiciones que estaban pasando con una visita del Grupo de Trabajo de Política Migratoria. En el Senado estuvimos con unos 50 migrantes de Venezuela, de Nicaragua, de Honduras, de El Salvador, de Haití. Se les dijo lo que estaba pasando. Estuvimos en Tijuana. Yo estuve en Tijuana con los migrantes. Se les dijo. Saben, pero lo niegan. Y además, en este tema de politizar cualquier situación en lugar de asumir responsabilidades, pues empiezan a echar la culpa, ¿no? Y no hay justo este mecanismo o esta posibilidad de sumar esfuerzos para aniquilar, porque además también hay que recordarlo y decirlo, escuchábamos hace rato en los discursos del propio presidente, vemos que el discurso de inicio de este gobierno con el tema migratorio, claro, cuando les estaban abriendo las puertas, es el contraste de lo que vimos con las acciones que se llevaron a cabo. Las tragedias del pasado no minimizan ni resuelven lo de hoy. Al contrario, se esperaba que este gobierno fuera diferente. Empezó una política migratoria muy distinta. Estaba Tonatiuh Guillén en el Instituto Nacional de Migración. ¿Cuándo fue el quiebre? Cuando este gobierno decidió arrodillarse ante las amenazas de Trump. Y luego con Biden. Y nosotros hacemos el trabajo sucio de recibir a más de 30,000 personas sin tener ni siquiera las condiciones para hacerlo. Eso se llama tercer país seguro. Así es, toda, no quieren aceptar, ¿no? Toda la frontera sur y la frontera norte está inundada. Y en el país se dedican a extorsionar, a exprimir y a maltratar migrantes. En realidad utilizan eufemismos, ¿no? Como decir albergues. No son albergues. Son prisiones. Ya lo dijo la Conferencia del Episcopado Mexicano en esos términos.
Son prisión, pues era una jaula. Y o sea, lo que vimos ahí es una jaula. Es una jaula cuyo mecanismo de seguridad es un candado, con la absoluta indolencia. Hace 2 semanas la Corte dijo que no se podía tener a personas migrantes detenidas más de 3 días, porque no es un delito migrar. Ahora, ¿en qué condiciones, además de que los tienen detenidos, no? La protesta en Juárez empezó porque no les daban agua durante todo el día. Por eso empezó la protesta. Y lo que necesitamos es que se entienda que si México quiere tener un poco de congruencia entre lo que pide con nuestros paisanos en Estados Unidos, lo que pedimos, que van a trabajar, que no van a robar, que van a huyendo de la pobreza o la violencia, es exactamente aquí con las personas que llegan. Y es muy peligroso que se empiece a detonar un discurso de odio a las personas migrantes. Y cuando los gobiernos no intervienen, ve lo que pasa en Chiapas, por el amor de Dios. En Tapachula la gente duerme y vive en las calles sin comida ni albergue. Uno pregunta, ¿dónde está el gobierno? Le dedican todo el dinero al ejército y al Tren Maya y a los migrantes los persiguen. Hicimos, y digo hicimos porque eso fue un acuerdo principal del Senado de la República, la Guardia Nacional. No para patear y perseguir migrantes, sino para protegernos de la delincuencia. Y ahora los usan para perseguirlos en todo el país, Sofía. Sí, claro, los empiezan a criminalizar. Y ahora, ¿qué se puede hacer? Porque además, entiendo que aunque hoy por la mañana el presidente dio un giro totalmente a su discurso, ¿no? En contraste con lo que justo decía ayer. Bueno, al final ahora pues se van a abrir estas carpetas de investigación, ya hay responsables. Pero esto no resuelve el fondo de lo que se está viviendo, ¿no? Esto es una reacción a lo que vivimos. Mira, hay que entenderlo con absoluta claridad. Esto es un crimen de Estado. Así. Y para atender esto tiene que atenderse entonces la política pública tiene que cambiar. Ya no es solo un tema de seguridad, tiene que entenderse de solidaridad, tiene que cambiar los términos de relación con Estados Unidos y Centroamérica y, por supuesto, el fenómeno de la investigación de este caso que nos avergüenza ante el mundo. Ya habló el Papa, ya habló el secretario general de Naciones Unidas, todo el mundo, pero ¿cómo no? ¿Cómo así que mueren 40 personas encerradas porque no les abrieron y se van caminando como si estuvieran fumando en la Alameda? No han salido los audios, pero te garantizo que en ese entorno lo que eran gritos desesperados de ayuda. Es que el problema de la indolencia y el cinismo, y todavía en el Senado hoy nos decían, no, sí va a haber justicia, si no quisieron ni aceptar las comparecencias. ¿Pero quién les dijo que sí iba a haber justicia? Los senadores de Morena, va a haber justicia, y con gritos embravecidos y con discursos incendiarios. No aceptaron ni comparecer. Ahora, uno se pregunta, ¿pero por qué dice que no está la destitución del comisionado del Instituto Nacional de Migración? Porque además no ha hablado, ¿eh? O sea, está desaparecido. Nadie sabe dónde está. Pero nunca, ¿eh? No Adán Augusto, el secretario de Gobernación, peleando que no sea su responsabilidad. Es que el problema es que el señor está más ocupado queriendo ser corcholata que secretario de Gobernación. Bueno, pero el canciller también respondiendo y reaccionando, ¿no? Tiene otra responsabilidad. Entran en esos juegos y al final no se resuelven. Mira, aquí, para que no quede duda, por supuesto que el comisionado Garduño tendría que salir. Hay 2 responsables por ley, que es el subsecretario Encinas y el secretario de Gobernación. Pero el responsable de todo esto es el jefe del Estado mexicano, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Y el subsecretario Alejandro Encinas tampoco ha hablado. No, hombre, y lo que ayer dijo fue, no hay que revisar los protocolos y estas instituciones como si fuera de un organismo de la sociedad civil y no subsecretario competente en el ramo de derechos humanos, población y migración. Él es, aunque no hagan caso, por mandato legal es responsable. Es más, el acuerdo que hicieron para que Cancillería interviniera lo modificaron el presidente y Adán Augusto para que Gobernación tuviera más responsabilidades. Eso es por ley. Sí, fue una supersecretaría ahora, ¿no? Es por ley. Y ahora resulta que se echan la pelotita porque, claro, están ocupados persiguiendo sus ambiciones y no atendiendo sus responsabilidades. Ahora, más allá de todo eso, que creo que es un general de muchos, ¿no? Esta indignación por la que pues nos da esta tragedia. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, desde el Senado? ¿Qué podrían hacer? Convocar, hacer un llamado, no sé, o sea, algo que de alguna manera contribuya a que esto pues no se repita, ¿no? Tuvimos una larga sesión hoy que terminó en lo que te estoy diciendo. Van a llamar eventualmente a comparecer al titular del Instituto Nacional de Migración. Morena protegió al canciller y al secretario de Gobernación.
Les hemos pedido que cambie la política, les hemos pedido que se quiten atribuciones a la Guardia Nacional, no han decidido hacerlo. Esencialmente, ¿qué es lo que va a hacer el Senado? Por lo que les diga el presidente. O sea, ¿estamos atados de manos ante una política migratoria? Mientras López Obrador siga estableciendo un término de acuerdo de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos, lo que vimos en Ciudad Juárez es muy probable que se repita. Y por supuesto que ni lo acepto ni me gusta, no me resigno, claro que no, yo soy de los que en el Senado levantan la voz y señalan. Y acompaño a las organizaciones de la sociedad civil, he estado con los migrantes en todo el país, pero el problema es las definiciones que está tomando el jefe del Estado mexicano. Y por eso te digo que estamos viviendo el peor momento. Como tú bien decías, es un tema que ha cruzado a México en todo momento, sí. Pero lo que estamos viviendo hoy en materia de violaciones a los derechos humanos no tiene precedente. Que además, cuando hablamos de no se asemejan, pues, pero la manera en la que fueron condenados en su momento, cuando hablamos de tragedias, ¿no? De muertes, como lo fue en el ABC, ¿no? Como fueron los 43 de Ayotzinapa, la reacción en ese momento de esa oposición que hoy justamente está en el poder, era otra. Mira, y es la misma que ahora justo exige que paguen las consecuencias quienes tienen que hacerlo. Con el rigor que se trató y exigió justicia en la guardería ABC y Ayotzinapa, tendría que ser tratado este caso, con ese mismo rigor. Porque en este caso no es una concesión privada, es una instalación del gobierno, del Estado mexicano, es una política pública. Varias de las personas que murieron fueron detenidas enredadas en coordinación con el presidente municipal de Morena de Ciudad Juárez. Los detuvieron y los encerraron. Y supuestamente la Suprema Corte impide eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos esencialmente la labor desde Chiapas hasta Ciudad Juárez de detener con filtros a los migrantes, en todos los lugares, en los aeropuertos, en los camiones, en las carreteras, toda la ruta, en todas las rutas. En el aeropuerto tú los ves. Está migración pidiendo papeles y trámites inexistentes. Si no tienes un hospedaje en Juárez, no te dejan entrar, o en Chihuahua, o en Tijuana. Yo lo he visto y me he peleado con los de migración. Me dicen, jefe, pues es que nos lo piden. Usted está pidiendo cosas ilegales. Ya. Pues de verdad deseamos que primero hablen los que tienen que hablar, se esclarezcan, ¿no? Yo en verdad espero, uno, que haya un proceso de justicia, verdad y reparación. Dos, creo que este es un momento privilegiado para exigir y levantar la voz de este gobierno. Este es un momento de indignación donde no nos podemos callar. Y tres, por supuesto que yo soy de las personas que cree que estas cosas se facturan en la urna. Yo, por supuesto, el 24 lo voy a hacer. A mí, porque esta política pública me indigna, me ofende y me lastima. Yo no puedo más que pedirle una disculpa a los países centroamericanos, a los migrantes centroamericanos que pasan a este país y viven todas las vejaciones, en particular si son mujeres y niñas. Son abusadas. Maestro. Vaya que el senador viene enojado con justa razón. Creo que todos estamos en una situación similar. Y además dice dos perlitas muy interesantes. Una, se les dijo, eso es interesante, se les dijo, no hay nada nuevo con todo este asunto. Realmente se ha cantado mucho el tema de la migración. Y por otro lado, otra perlita que se aventó el senador, las tragedias del pasado no minimizan las tragedias del presente. Así es que, pues es una situación complicada esta, y pues es lo que se puede decir al respecto. El humor se queda para otra ocasión. Así es, en esta ocasión todo es distinto. Estamos indignados, ¿no? Si son distintos, que lo demuestren con justicia. Es el momento, ¿no? Todavía de poder hacerlo, senador. Como siempre, muchas gracias. Yo soy y no dejaremos este tema de lado, al contrario, vamos a estar muy de cerca revisando qué pasa y también cuál es la respuesta, ¿no? De los responsables.